vivió más que cualquier otro ser humano, pero no para ver su propia gloria, sino para presenciar el mundo hundirse en la oscuridad. Matusalén, el hombre más longevo que haya existido, atravesó casi un milenio de historia, sobrevivió a generaciones enteras, vio reinos levantarse y caer, y fue testigo de cómo la humanidad se alejaba cada vez más de Dios. Su vida fue como un puente entre un mundo inocente y otro envuelto en tinieblas. Desde su juventud, vio cómo la bondad se apagaba lentamente, como una llama que lucha por sobrevivir en medio de un vendaval. Presenció cómo los corazones de los hombres se endurecían, cómo la violencia y la codicia se convertían en la norma, y cómo la fe se volvía un recuerdo distante para la mayoría. En cada aldea y ciudad que conoció, las risas vacías ocultaban un eco de desesperación, y las fiestas desenfrenadas eran solo el disfraz de un pueblo que había olvidado a su creador. Y sin embargo, Matusalén permaneció como un faro solitario, sosteniendo la luz que había heredado de su padre Enoc. Sabía que su misión no era cambiar el curso del mundo por la fuerza, sino preservar una verdad que algún día sería vital para la salvación de la humanidad. Año tras año, década tras década, su longevidad se volvió un misterio para todos. Algunos lo consideraban una señal de bendición, otros un vestigio de tiempos antiguos que pronto desaparecería. Pero Matusalén comprendía que no estaba vivo por casualidad, sino porque el tiempo aún no había llegado, y él debía mantenerse de pie hasta que la siguiente generación estuviera lista para enfrentar lo que se acercaba. Fue el último de una línea de hombres justos, un guardián de una promesa que no pidió, pero que marcó el rumbo de su vida. Desde su niñez, bajo la mirada de su padre Enoc, el hombre que caminó con Dios hasta desaparecer, aprendió a mantenerse puro en un mundo que se volvía cada vez más corrupto. Enoc veía en su hijo algo que pocos podían percibir, una calma profunda, como si en su interior habitara una certeza que iba más allá de la comprensión humana. Desde temprano, lo instruyó no solo en las historias de la creación y las maravillas del Edén, sino también en el arte de escuchar la voz de Dios en medio del ruido del pecado. Mientras otros niños corrían por los campos, sin saber lo que ocurría a su alrededor, Matusalén aprendía a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Observaba el mundo y entendía que cada año que pasaba, la oscuridad ganaba más terreno. Los hombres hablaban de grandeza, pero actuaban con violencia, prometían paz, pero vivían en engaño. Enoc le enseñó que la verdadera fortaleza no estaba en el poder de las armas ni en la riqueza acumulada, sino en caminar rectamente delante de Dios, incluso si eso significaba ir contra la corriente de toda la humanidad. Hijo, le repetía a su padre, el mal se disfrazará de luz, y muchos lo seguirán, pero tú mantente firme, porque la promesa de Dios nunca falla. Cada palabra de Enoc quedó grabada en su corazón. Sin saberlo del todo, Matusalén estaba siendo preparado para sostener una herencia que atravesaría generaciones, para ser el eslabón que conectaría el pasado con un futuro en el que todo lo conocido sería puesto a prueba. En sus ojos había calma, pero también un peso invisible, el de saber que la oscuridad se acercaba. Los ancianos murmuraban sobre un juicio que vendría, y Matusalén, junto a su nieto Noé, vio señales de que algo inimaginable estaba por suceder. Los campos ya no producían como antes, los cielos parecían más pesados y las estaciones desordenadas. La violencia se había convertido en el idioma de las naciones y los clamores de los inocentes parecían perderse en un silencio inquietante. Matusalén observaba todo con un corazón dividido. Por un lado, la esperanza de que Dios aún tuviera misericordia. Por el otro, la certeza de que el tiempo de la paciencia divina estaba llegando a su fin. En las noches, sentado junto al fuego, hablaba con Noé. Le contaba las palabras que había escuchado de su padre Enoc, las advertencias sobre un día en que el cielo y la tierra se estremecerían como nunca antes. Noé lo escuchaba con atención, sabiendo que no eran historias para asustar, sino advertencias para prepararse. A veces, mientras miraban juntos las estrellas, Matusalén sentía en su espíritu que el firmamento estaba guardando un secreto que pronto sería revelado, y en esos silencios comprendía que el mundo estaba viviendo sus últimos días de calma antes de que la tormenta de Dios descendiera sobre la tierra. Tormentas extrañas, cielos más oscuros que la noche, un silencio en la tierra que parecía contener la respiración antes de un desastre. Sin saber el cómo ni el cuándo, Matusalén entendió que su misión era preparar a la siguiente generación para resistir. Ya no se trataba solo de preservar la fe, sino de transmitirla como un escudo
contra lo que vendría. Reunía a sus hijos y nietos, hablándoles con voz grave sobre el Dios que había formado los cielos y la tierra, el mismo que podía destruirlos en un instante. Les advertía que la corrupción no quedaría impune y que la justicia de Dios sería tan implacable como el mar embravecido. Aunque muchos en su familia escuchaban con respeto, no todos creían. Algunos lo miraban como a un anciano marcado por supersticiones antiguas, incapaz de aceptar el progreso y la fuerza de los hombres. Pero Matusalén no se dejaba engañar por las apariencias. La violencia, el orgullo y la idolatría ya habían echado raíces profundas y los días del mundo estaban contados. En sus conversaciones con Noé, notaba que su nieto no solo entendía, sino que llevaba dentro un fuego diferente. Había en él una fe que no se dejaba apagar por la burla de los demás, una determinación que recordaba a la de Enoc a Matusalén. Sabía que, cuando él ya no estuviera, sería Noé quien tendría que sostener la antorcha. Con cada amanecer, el anciano sentía que su tiempo se agotaba y que cuando su vida llegara a su fin, los cielos comenzarían a romperse. Con paciencia inquebrantable, enseñó a su hijo Lamec y a su nieto Noé las historias antiguas, las promesas divinas y el secreto de permanecer fiel, aunque todo alrededor se derrumbe. Noé escuchaba, y en su mirada Matusalén veía el eco de Joc, la misma determinación para enfrentar lo imposible. En las noches, junto al fuego, Matusalén relataba cómo su padre había caminado con Dios, hasta que un día simplemente no estuvo más. Les hablaba del jardín perdido, de la voz que había creado la luz, y del día en que la sangre inocente clamó desde la tierra. Cada palabra era más que un recuerdo, era un hilo invisible que unía a Noé con una herencia espiritual que debía proteger a toda costa. A veces, al ver a su nieto, Matusalén sentía que el tiempo se acortaba. Sabía que el mundo pronto se sumiría en un juicio sin precedentes y que Noé sería llamado a una tarea tan grande que pondría a prueba no solo su fuerza, sino su fe. Por eso repetía las enseñanzas una y otra vez, hasta que quedaran grabadas en el alma del joven, como un sello imposible de borrar. Noé, por su parte, no solo escuchaba, observaba el ejemplo de su abuelo, su serenidad en medio del caos, su firmeza ante un mundo que se hundía en corrupción, y su fe inquebrantable, eran una lección viva. Sin saberlo, cada palabra y cada gesto de Matusalén estaban forjando en Noé el carácter que necesitaría para levantar un arca y salvar al mundo. Finalmente, cuando el anciano alcanzó los 969 años, sintió que su tiempo se agotaba. Ese mismo año, el cielo se cubrió de nubes densas y la tierra quedó en un silencio pesado. Matusalén partió en paz, y poco después, el cielo se abrió. Las aguas del diluvio comenzaron a caer. En la cubierta del arca, Noé llevaba consigo no solo a su familia y a los animales, sino el legado de los justos a la fe silenciosa, pero indestructible, de Matusalén. Su historia no es solo la de un hombre que vivió más que todos, es la historia de alguien que entendió que la paciencia es el coraje de creer en la promesa de Dios, aún sin ver su cumplimiento. Matusalén nos recuerda que las semillas de fe que plantamos hoy pueden salvar generaciones mañana. ¿Y tú permanecerías firme si supieras que todo a tu alrededor está por caer?